Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a revisar este día? Bueno, esta, estos primeros días lo que vamos a revisar es un concepto que tal vez les es familiar, no estoy seguro, pero bueno, vamos a repasarlo, ¿no? Lo que vamos a comenzar a revisar ahora es lo que se conoce como el centro de masa, ¿ok? Entonces, em, ¿qué debemos entender en qué consiste el concepto de centro de masa? Bueno, para entenderlo voy a ocupar una figura. Ahora se las muestro. Y la figura está aquí abajo. A ver, ¿qué se está representando en esta imagen? Bueno, en ambas imágenes se está representando a una clavadista, ¿no? Eh, en la primera imagen, en la imagen superior, bueno, el movimiento que realiza es el que se muestra, ¿ok? Entonces, esta clavadista mantiene una postura rígida durante su lanzamiento hacia el agua. Y en la segunda imagen, bueno, hace un poco más de movimientos. En este caso, la clavista hace giros sobre sí misma para finalmente entrar al agua. ¿Qué es lo que hay que notar en estas dos situaciones? Bueno, en la primera, notemos que si somos más específicos o somos más estrictos en el análisis, el cuerpo humano de esta clavadista, que su cuerpo está formado por múltiples partes, la cabeza, el tronco, las extremidades. Cuando ella cuando se lanza de esta manera, lo que está aquí señalado es un punto muy especial, en el cual, como pueden ver ustedes, sigue una trayectoria parabólica, justo como lo que ya habíamos visto en anteriores temas, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de proyectiles. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el movimiento de esta clavadista es tal que existe un punto digamos, un punto, vamos a decirlo incluso hasta usar la palabra geométrico, un punto especial que se comporta como una partícula puntual y sigue una trayectoria parabólica, como vemos aquí. ¿Qué pasa cuando esta clavadista se lanza de una manera distinta en la cual gira sobre sí misma? Bueno, como sabemos, esta clavadista pues va a llegar a un punto máximo, a una altura máxima, y después comienza a descender. Pero si nos concentramos, si vamos rastreando, digamos, este punto especial, vamos a notar que ese punto, a pesar de que la clavadista hace estas rotaciones y su cabeza gira de una forma, sus extremidades giran de otra forma también, este punto sigue una trayectoria perfectamente parabólica. Entonces, eso es justamente lo que vamos a conocer como el centro de masa. Es un punto en un sistema de partículas, y sistema de partículas lo vamos a entender como un conjunto de objetos, ¿ok? Ya no vamos a tratar solamente con una masa, sino que vamos a considerar ahora arriba de dos masas, ¿no? Entonces, sistemas de dos, tres, cuatro o más masas se van a mover de tal manera que podemos nosotros identificar un punto muy especial, un punto geométrico muy particular, el cual tiene dos características. Se va a comportar como si toda la masa estuviese concentrada en él. Es decir, que en estas dos figuras, la imagen que podemos hacer es omitir a la clavadista y pensar que estos puntos que están aquí marcados y que siguen cada uno una trayectoria parabólica, eh, en ellos está concentrada la masa de la clavadista. Así ella tiene una masa de 65 kilogramos, 70, etcétera. Vamos a, este punto se va a comportar como si toda la masa estuviese en ese punto. Y más aún,
también todas las fuerzas que se estén aplicando sobre este sistema de partículas, como es el cuerpo humano, van a actuar justo en este punto. Por ejemplo, durante su lanzamiento, ¿no? Durante su clavado, la fuerza que está presente en todo momento sabemos que es la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad va a estar actuando justo en este punto. Va a estar actuando en este punto, en el centro de masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a entender por centro de masa? El centro de masa lo vamos a llamarlo CDM o en algunas ocasiones CM, ¿no? Depende de la literatura que se consulte. Los autores prefieren una u otra notación. Entonces aquí se los pongo para que no haya problema cuando ustedes revisen algún texto, ¿no? Entonces, centro de masa CDM o CM es un punto en el que para un sistema de partículas, como el cuerpo humano, ¿ok? Entonces nuestro cuerpo digamos hasta antes, lo venimos considerando como si fuese un solo punto. Nuestro análisis decíamos, bueno, no importa qué forma tenga el objeto que vamos a analizar, no importa si tiene un área o un volumen, lo imaginemos como un punto. Pero en realidad no, por tan solo el cuerpo humano pues está formado por varias partes, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, camina, cada una de estas partes pues sigue un propio movimiento. La suma de esos movimientos o la contribución de todos esos movimientos pues da lugar, por ejemplo, a que nosotros estemos moviéndonos hacia adelante, hacia atrás o realicemos algún movimiento adicional. Bien, entonces el centro de masa es un punto en el que para un sistema de partículas con cuerpo humano tiene eh, cumple dos cosas importantes. La primera, se concentra toda la masa, se concentra, mejor vamos a ponerlo así, se mueve como si toda la masa del sistema de partículas se encontrara en él. Y dos, todas las fuerzas actúan sobre él. ¿Ok? Entonces va a ser un punto muy, muy especial. Para poder calcularlo, de hecho va a ser muy importante saber cómo determinarlo. Vamos a entender dos cosas. ¿Okay? Tenemos que diferenciar dos conceptos muy importantes. Para determinar el centro de masa de un sistema de partículas, o para también referirnos a él, o conjunto de partículas, eh, debemos entender que existen dos tipos de distribuciones. ¿Okay? La primera va a ser una distribución discreta de masas. Y la segunda, una distribución continua de masa. ¿Okay? ¿Qué vamos a entender como una distribución discreta de masa? Bueno, aquí hago un siguiente apartado.
Y vamos a decir lo siguiente. Distribución discreta de masa. Es aquel conjunto de partículas en las que las masas, en el que, mejor dicho, es el conjunto en el que estas son distinguibles. Es decir, se puede diferenciar unas de otras e incluso numerar. Esas distribuciones de masa son, vamos a decirlo así, más sencillas. Son las más sencillas que uno puede encontrarse. ¿Ok? Entonces va a ser un conjunto de partículas en el que estas son distinguibles. Es decir, se pueden diferenciar unas de otras. E incluso podemos decirlo, ¿no? Numerarlas, es decir, podemos decir la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3. Por ejemplo, piensen ustedes en esta situación. Imaginen que tenemos o consideremos que estamos en el plano XY. ¿Ok? Entonces, en este plano, por ejemplo, aquí vamos a ubicarlo. Ahí está. En este plano, nosotros vamos a tener algunas masas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, tenemos la segunda, tercera y la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, una distribución discreta de masa va a ser un conjunto de partículas, todas ellas puntuales, y que podamos distinguir unas de otras. ¿Ok? Como fue aquí el caso, aquí estoy llamando a la masa número 1, la masa número 2, la 3 y la 4. Y cada una de estas partículas está perfectamente ubicada. ¿Ok? Por ejemplo, suponiendo que cada uno de estos cuadros representa una unidad, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo 1 centímetro. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la figura vamos a suponer que cada cuadro representa 1 centímetro. Por lo tanto, las posiciones de cada masa son, respectivamente, a ver, entonces vamos a llamar a la posición de la primera masa R1. ¿Recuerdan el vector de posición? ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué posición tiene la masa 1? La masa en color rojo. Tres centímetros en I. 3 centímetros en I, muy bien. Y 5 centímetros en J. Más 5 centímetros en J. Muy bien. Ahí está, entonces la estamos ubicando, ¿no? De acuerdo a nuestro origen que ahí estamos estableciendo, esa sería la posición de la masa roja. Muy bien. De la masa en color azul,
Son 5 centímetros en I, 2 centímetros en J. Muy bien, 5 centímetros y más 2 centímetros en la dirección J. Muy bien, entonces ahí está, ya lo tenemos perfectamente ubicada. La masa 3. 9 centímetros en I, 9 centímetros en I, ok. más 5 centímetros en J. Más 5 centímetros en J. Muy bien, 5 centímetros en J. Muy bien. Y finalmente la masa 4 o la masa en color amarillo. 12 centímetros en la dirección I, más 1 centímetro en la dirección J. ¿Cuánto en I, perdón? 12 centímetros. 12 centímetros. Muy bien. 12 centímetros en dirección I más 1 centímetro en dirección J. Ok, muy bien. Entonces, ya las tenemos perfectamente ubicadas. Ok. Ahora, vamos a suponer además otra cosa. Vamos a considerar más información. Asumamos que las masas de cada partícula son. La masa 1 tiene un valor, vamos a ponerlo de punto 30 kilogramos. La masa 2 que tenga una masa de punto 15 kilogramos. La masa 3 de punto 10. Y finalmente la masa 4 que tenemos ahí, que sea de 0.30 también. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a quitar el fondo. A ver, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Vean entonces. A ver, aquí se movió un poco. Ahí está. Bien. Entonces, una distribución discreta de masa es aquella en la que podamos nosotros identificar, como se menciona ahí en el encabezado, cada una de las masas, podamos ubicarlas de manera específica e incluso podemos ser capaces de decir cuál es el valor de cada una de esas masas. ¿Ok? Es decir, cada una de ellas tiene sus propias características. ¿Ok? Pero cuando asumimos que todas estas partículas van a están formando parte de un todo, de un conjunto, para hacer el análisis de la cinemática, de la dinámica de este sistema de partículas, sería muy complicado hacer el análisis de todas ellas de manera individual. ¿Ok? Imaginen, aquí tenemos 4 masas, pero podemos tener un sistema discreto de masa de 100 partículas, de 200 o de 1000 incluso. Entonces, imagínense, por ejemplo, tan solo en un gas, ¿no? ¿Cuántas partículas no se tienen, aunque sea en un volumen muy pequeño, que contenga algún gas en particular? ¿Cuántas partículas, en ese caso, cuántas moléculas no se tendrían? ¿Ok? Entonces, claro, no vamos a tratar ese tipo de sistemas con muchas partículas, vamos a limitarnos a unas cuantas, pero bueno, quisiera que entendiera entonces cuál es la repercusión, ¿no? De que uno va encontrándose o el problema que se va enfrentando conforme el número de partículas se va incrementando. Entonces se vuelve más difícil, ¿no? Poder seguir el movimiento de todas ellas. Por lo tanto, lo que se hace es tratar con este punto, ¿ok? El centro de masa. Para un sistema de distribución discreta, ¿cómo se va a determinar el centro de masa? Bueno, de una forma muy simple.
Entonces aquí le voy a poner otro color. Y voy a poner lo siguiente. Para este tipo de distribuciones, o de distribución de masa, centro de masa, CDM, se calcula como, ¿ok? El centro de masa va a ser una posición. Entonces vamos a llamarlo vector R también. Pero para distinguirlo de los otros, pues lo vamos a llamar CDM o CM. ¿Y este vector cómo se va a determinar? Bueno, lo que se hace es una serie como de promedio. Se promedian las contribuciones de cada una de las partículas. Vea lo que se hace. Se multiplica la masa de la primera partícula por su vector de posición, más la masa de la segunda por su vector de posición. Y así sucesivamente hasta tener, por ejemplo, n masas, ¿no? Entonces aquí va la masa de la enésima partícula por su vector de posición. Y todo esto se va a dividir por la suma de las masas, es decir, la masa total del sistema de partículas. Bueno, aquí voy a saltarme, voy a poner puntos suspensivos y voy a irme hasta la masa enésima. ¿Ok? O de forma más compacta, lo que uno puede decir es lo siguiente. A veces en la literatura se puede encontrar de esa manera. El centro de masa es igual a la suma de los productos de cada masa de las partículas, cada partícula, por su vector de posición. Ese es y dividido, bueno, aquí lo voy a poner dividido por la suma de todas las masas. Entonces, si uno recuerda un poco cómo se calculan los promedios, esta expresión se asemeja mucho a justamente un promedio. Un promedio muy especial. Por ejemplo, cuando ustedes sacan el promedio de sus calificaciones, lo que hacen es ustedes sumarlos, ¿no? Sumar cuánto sacan el primer, segundo y tercer parcial, y después dividirlo entre la suma de los tres parciales, ¿no? En este caso, dividirlo entre tres. Algo similar se está haciendo aquí. Estamos considerando una suma que toma en cuenta todas las masas y las divide entre la masa total del sistema. Solamente que este tipo de promedio se le conoce como un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque cada masa, ¿ok? O en este caso, cada posición, mejor dicho, tiene un valor de masa distinto. O hay una partícula de masa distinta en cada caso. Por ejemplo, en este curso, la forma de obtener su calificación por parcial es una suma ponderada. Porque los ejercicios tienen un cierto porcentaje, un cierto peso, las tareas y los exámenes también. ¿Ok? Entonces, aunque se hace la suma al final, cada una de estos rubros contribuye de manera distinta a la suma total. Lo mismo está sucediendo aquí. En cada posición que nos estamos fijando hay una masa diferente. Entonces es una suma ponderada lo que tenemos aquí. Bueno, entonces quiero que noten lo siguiente. Este vector de posición tiene en general va a tener tres componentes, X, Y y Z. ¿Ok? Por lo tanto, esta suma que está aquí, en realidad son tres sumas. ¿Quiénes son ellas? Vean, en realidad lo que estamos hablando aquí, lo voy a poner mejor abajo. De esta manera. De manera concreta,
manera concreta, la posición del centro de masa se calcula, bien como bien, entonces lo que va a suceder. Esta ecuación que tenemos aquí, que podemos llamar la ecuación número 1, da lugar a tres ecuaciones. La primera va a ser la posición del centro de masa en el eje X. Vamos a llamarla XCDM. Nótese que le estoy quitando el carácter vectorial, porque estoy los componentes de este vector. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a la suma de todas las masas, desde la primera hasta la enésima, del producto de cada masa por su coordenada X. Y esto se divide entre la suma de todas las masas, desde la primera hasta la enésima. Es así como debemos para un sistema que está por ejemplo, a lo largo del eje X, así es como se va a calcular el centro de masa para esa distribución discreta de masa en el eje X. Pero si tenemos más componentes, entonces no solamente nos basta con tener esta ecuación, sino que tenemos que considerar lo que está sucediendo en el eje Y. Entonces, bien, de manera análoga, el centro de masa, bueno, la coordenada Y del centro de masa se determina de esta misma forma, donde ahora hay que considerar solamente la coordenada Y de cada una de las partículas y multiplicarla por el correspondiente valor de masa y después hacer toda esta suma. Y si no fuera poco, si hablamos de un sistema que está en 3 dimensiones, entonces hay que considerar la tercera componente, ¿no? Que nos habla de la dirección Z. Entonces aquí tenemos que considerar las posiciones de de cada una de esas partículas en la dirección Z. Y ahí está. Así es como calcularíamos el centro de masa de manera general. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo, ¿okay? Vean, tenemos una distribución discreta de masa en el plano XY. Vamos a calcular entonces para este sistema su centro de masa. Vamos a saber dónde está. Entonces, vamos a determinarlo de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a abrir un apartado nuevo y diremos lo siguiente. Para el problema anterior, o mejor dicho, para la distribución, para lo que nos vayamos utilizando con el término, para la distribución discreta de masa anterior, su centro de masa se determina de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como nos está surgiendo la ecuación, las ecuaciones que tenemos arriba, para determinar la coordenada X del centro de masa, vamos a tener que sumar los productos de cada masa por su correspondiente posición en el eje X. Por ejemplo, a ver, para la masa 1, ¿cuáles serían las cantidades que habrá que multiplicar? 0.30 kilogramos por 3. ¿Por 3 qué? Por 3 centímetros en I. 3 centímetros, ¿ok? Entonces, una vez más, las unidades, muchachos. No,
también mencionarlas. E importante también aquí, como estamos escribiendo la componente de estos vectores, ya no es necesario agregar el vector unitario i. ¿Ok? Entonces, en este caso, el primer término, en efecto, tiene la contribución del producto de 0.30 kilogramos por 3 centímetros. Y así nada más. ¿Ok? Siguiendo esta ecuación que está aquí en verde. Entonces nos dice la masa de la primera partícula, 0.3 kilogramos. Por el valor de su componente, o el valor de su posición en el eje X, que son 3 centímetros. Ahí está. Como es una suma, bueno, entonces aquí hay que sumar más. Ahora vamos con la partícula 2. ¿Cuál sería el factor con el que contribuye esta partícula? 0.15 kilogramos por 5 centímetros. 0.15 kilogramos, muy bien. Entonces aquí tenemos 0.15 kilogramos por 5 centímetros. Más, vamos a ver, ¿qué pasa con la partícula 3? Serían aquí 0.10 kilogramos por 9 centímetros. ¿Ok? Entonces aquí 0.1 kilogramos por los 9 centímetros. Y finalmente, la masa 4, que es nuevamente 0.30 kilogramos, pero ahora son 12 centímetros. Una vez más, 0.30 kilogramos por 12 centímetros. Como todas estas partículas están, y lo podemos ver aquí, ¿no?, en el primer cuadrante, todas sus componentes en el eje X son positivas. Si tuviéramos una partícula en algún otro cuadrante, por ejemplo en el segundo, donde la componente X sabemos que es negativo, respetaremos ese signo, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos, nótese, estamos considerando las componentes, no los módulos o los valores absolutos. El valor de la componente. Entonces, si esta masa se encuentra del lado izquierdo en el eje X, tenemos que considerar el signo de su componente, de su posición en ese cuadrante. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer nada más es extender la línea para que indique la división. Ok. Y como denominador, requerimos la suma de todas estas masas. Es decir, que aquí habremos que sumar 0.3 kilogramos, que es la masa de la primera partícula, más 0.15 kilogramos de la segunda, más 0.10 de la tercera, y nuevamente 0.30 kilogramos de la cuarta. Si hacen las cuentas de esta operación, ¿cuánto les da? Eh, a mí me dio 7.23, serían, pero no sé si serían kilogramos sobre centímetro. A ver, ¿qué estamos calculando aquí? ¿Qué se está El calculando? centro de masa. La posición X, el centro de masa. Por lo tanto, ¿qué unidades o qué magnitud física le corresponde? Centímetros.
Mm, En efecto, es una longitud. Por lo tanto, lo que hay que expresarlo, o las unidades que le tocan, son centímetros. es verdad. Entonces, pues, una vez más, cuando no sea claro qué unidades deben de manejar, hagan un análisis dimensional para determinar al menos la magnitud física que se está calculando, y después, dependiendo del contexto, ya va a depender entonces la unidad a manejar. En este caso, las posiciones están dadas en centímetros, por lo tanto debemos reportar también en centímetros. A menos, claro, de que se diga lo contrario, a menos de que el problema especifique que lo expresen en pies o en metros o en alguna otra unidad de longitud, pues ya se haría, ¿no? Ok, entonces, ¿qué valor? ¿7 punto qué? 23 centímetros. 7.23 centímetros. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que el centro de masa, al menos en el eje X, voy a regresar al fondo, ¿ok? Se va a estar ubicando, voy a ubicar este color, en el eje X 7.23 centímetros desde nuestro origen. Ok, entonces lo vamos a ubicar por aquí, más o menos, ¿no? Ok, esto es muy aproximado. Aquí estaría la coordenada X del centro de masa. Dejen quitar el fondo y listo. Entonces por aquí andaría 7.23 centímetros. Nos falta determinar, nótese, la componente Y, es decir, de la dirección vertical hacia donde se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un ejercicio similar a este que tenemos. Lo único que va a cambiar es que en lugar de considerar la componente X de cada masa, como está aquí expresado, vamos a tener que trabajar la componente Y. Pero el valor del denominador y de cada masa correspondiente se conserva. ¿Ok? No va a esos valores no van a cambiar. Se va a modificar estas posiciones. Estas 4 posiciones que están aquí dadas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí voy a, para aprovechar, para no desperdiciar mucho el tiempo, pues aquí lo que hago es simplemente decir lo siguiente. Entonces, la componente o coordenada Y del centro de masa para esta distribución va a ser igual a, entonces esto lo quito, esto también lo quito, este término también, y este otro. ¿Qué ver aquí? El valor de la componente Y en el cual se ubican cada una de estas masas. Entonces, si vemos aquí, la masa 1, con un valor de 0.30 kilogramos, tiene como, en su vector de posición tiene componente X 5 centímetros. El de 15 kilogramos, en su componente Y del vector de posición, 2 centímetros. De la masa 3, que vale 0.10 kilogramos, 5 centímetros. Y de la masa 4, con un valor de 0.30 kilogramos, tiene en su vector de posición, en la componente vertical, 1 centímetro. Entonces, estos 4 valores los vamos a acomodar en la expresión que ya tenemos de manera adecuada. Entonces aquí sería la primera masa está ubicada en el eje Y, 5 centímetros respecto al origen. La masa de 0.15 kilogramos, si no mal recuerdo, son 2 centímetros. La de 0.1 kilogramos, 5 centímetros también. Y la última masa, 1 centímetro. ¿Qué valor ahora tendría esa componente Y del centro de masa? Si no me equivoco, es 3.05 centímetros. 3.05 centímetros. Ok, a ver, vamos a anotarlo.
3.05 centímetros. Ok, entonces, bueno, si alguien no encontró algún valor distinto, entonces considerando esa cantidad, entonces la componente Y nos lo ubica en casi 3 centímetros. Entonces aquí tenemos la Y, centro de masa. Por lo tanto, si prolongamos aquí, somos cuidadosos, prolongamos estas líneas. A ver, lo voy a hacer así. Y aquí abajo de esta manera. Ahí está. Entonces, este punto, en este punto que marco a continuación, ese es nuestro centro de masa. Bueno, para este sistema de partículas. Aquí está ubicado el centro de masa de todas ellas, de este sistema. Es decir, que en los posteriores análisis que pudiéramos considerar, vamos a ubicar, vamos a hacer referencia al centro de masa. Que si queremos, por ejemplo, si todas estas partículas se estuviesen moviendo y queremos aplicar, por ejemplo, la segunda ley de Newton para conocer la aceleración, no tendremos que estar ubicando masa por masa. Simplemente haríamos la consideración de que la fuerza o las fuerzas que están actuando están aplicándose justo en el centro de masa, que tiene como posición las coordenadas o su vector de posición tiene como componentes los valores previamente calculados. 7.23 centímetros en la dirección X y 3.05 centímetros en la dirección Y. ¿Ok? Entonces aquí finalmente podemos decir lo siguiente. Así, el vector de posición del centro de masa es, y vamos a decir simplemente que R CDM, nótense que aquí voy a dar una forma vectorial, por lo tanto, si tiene sentido poner la flecha, ¿no? Que indica justamente un vector. Entonces aquí son 7.23 centímetros, dirección Y, más 3.05 centímetros en la dirección J. Y ese sería nuestro análisis entonces para esta distribución discreta de masas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, entonces, bueno, este tipo de sistemas, o mejor dicho, de distribuciones, son muy simples. ¿Ok? Como vemos aquí, simplemente la idea que hay que considerar es que podemos nosotros tener múltiples masas, cada una de ellas ubicadas respecto a un origen, y evidentemente cada una de ellas con un valor concreto de masa. Determinar el centro de masa es simplemente, para ese tipo de distribución, hacer estas operaciones. Lo que vamos a ver a continuación es qué pasa con, o a qué vamos a llamar la distribución continua de masa. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos acá abajo. Creo que ya no tengo espacio, entonces me voy arriba. Bueno, muy bien, entonces, aquí al lado. Déjenme, mejor hago una división aquí. Ahí está. Muy bien.
¿A qué vamos a llamar una distribución continua de masa? Entonces, nuestro siguiente apartado tiene que ver justamente con ello. Aquí voy a cambiar un poco la letra. Creo que tenía esta anteriormente. Muy bien. Distribución continua de masa. Ok. ¿Qué va a ser una distribución continua de masa? Bueno, es aquella, vamos a poner así, los sólidos, no creo que sí mejor así, es aquella distribución que está formada partículas tan diminutas, ¿okay?, que su conjunto da lugar a sólidos rígidos. De hecho, la palabra clave aquí es justamente esta palabra. Sólidos rígidos. Por ejemplo, si regresamos al caso de la clavadista, o incluso el cuerpo de cada uno de nosotros, son distribuciones de masa continuas. Digamos, aunque, por ejemplo, nuestro brazo, por ejemplo, aunque nuestro brazo lo podemos pensar que está seccionado, pues, digamos, cada uno está formado por huesos, y cada uno de ellos tiene un valor de masa y está ubicado de una manera muy concreta, su conjunto, ¿ok? Digamos, ya contemplando el brazo ya no solamente como un conjunto de huesos, sino de músculos, de tejidos, es una distribución continua. Es decir, no podemos diferenciar en ese tipo de distribuciones cada una de las masas. E incluso llegan a ser tantas y muy pequeñas, ¿ok?, que numerarlas es, vaya, como que no tendría mucho sentido. Porque, pues vaya, al ser un número tan grande, podemos pensar que no vamos a terminar nunca de poderlas numerar. ¿Ok? Entonces, el brazo, por ejemplo, el cuerpo humano en su totalidad representa una distribución continua de masa. Por ejemplo, una cuchara que tenemos en casa, esa representa también una distribución continua de masa. ¿Ok? Nuestro celular. El celular es también un ejemplo de una distribución continua de masa. ¿Ok? Entonces, ese tipo de sistemas o de distribuciones es lo que conocemos como sólidos rígidos. Una llanta, el rin de una llanta, una hoja de papel, cualquier otro objeto en el que no podamos diferenciar las pequeñas masas que lo están conformando, podemos considerarlos como sólidos rígidos. ¿Okay? Son estructuras que tienen una forma y un volumen determinados. Entonces, para esos sistemas, ¿cómo hay que pensar el problema? Bueno, consideremos lo siguiente. Nuevamente en el eje X, en el plano XY, por simplicidad. X, eje X y eje Y. Piensen entonces, por ejemplo, en un objeto, un sólido rígido, de esta forma, ¿ok? Y además, vean, no tiene una forma regular. O sea, si de por sí a veces es problemático analizar un sólido rígido con forma regular, bueno, aquí voy a exagerar y para que tengamos presente que cualquier objeto con cualquier forma, no necesariamente una forma geométrica regular, es un sólido rígido, puede ser una distribución continua de masa. ¿Qué es lo que sería aquí? Bueno, vean, lo más conveniente sería, pues, intentar llevarlo a una distribución discreta de masa. Es decir, querer
distinguir y separarlo en pequeñas masas. Entonces, pues comenzaríamos, ¿no? Como hacer con una especie de rayado. Aquí de forma vertical, también de forma horizontal. Y así, ¿no? Así, imaginen que hacemos este objeto, que es es un continuo de masa, lo podemos seccionar. Pero vean lo que va a aparecer a continuación. Si hacemos un zoom, podemos seguir todavía más. Vean, aquí todavía lo podemos dividir más. Cada uno de estos cuadritos lo podemos todavía dividir. Ser más estrictos y dividirlo en más partes. Y si hacemos un zoom adicional, vean que en estos cuadros todavía lo podemos separar. Entonces podemos continuar con más líneas aquí. Repito, esto es con la intención de querer llevar este problema de un sólido rígido a una distribución discreta de masa. Y si vamos yendo más hacia adentro, vean, podemos todavía separarlos, ¿no? Dividirlo más. Bueno, el punto es de que, ok, cada uno de estos cuadritos que estoy aquí señalando, por ejemplo, lo voy a pintar de color azul, va a representar, en esta idea de querer aproximarlo como una distribución discreta de masa, va a representar una sección de nuestro sólido rígido. ¿Okay? Vea que apenas si se alcanza a distinguir. Pero ahí está. Bueno, este elemento es muy, muy pequeño. Tan pequeño que lo que me está representando es un diferencial de masa. Ese puntito que apenas si se alcanza a distinguir ahí en la figura, es una pequeña porción, una minúscula porción que está representando toda la masa de este objeto. Entonces, por ejemplo, considerando una distribución continua de masa, esta puede dividir en partes infinitesimalmente pequeñas, cada una con un valor de m de masa, ¿ok? Un diferencial de masa. La posición, voy a ponerlo aquí nada más de esta manera. La posición, por ejemplo, de hecho aquí la posición X del centro de masa, por ejemplo, se determinará como. Entonces vean la idea que está aquí intentando salir. Sabemos que si estamos hablando de la posición X del centro de masa, lo que tenemos que hacer es una suma, ¿no? Una suma de cada uno de los elementos de masa. Aquí voy a ponerlo MI por XI entre la suma de todas ellas. De esta manera. ¿Ok? Es así como lo estaremos haciendo, asumiendo que es una distribución discreta de masa. Pero como estas partículas o estos elementos son muy pequeños, vean, o sea, tengo que hacer un zoom aquí
para poder distinguirlo. Y así con todas ellas, ¿eh? No es solamente el único, sino, por ejemplo, aquí hay otro. Aquí hay otro elemento diferencial de masa. Por acá tenemos otro. Y así sucesivamente. Y nótese que cada uno de ellos a su vez se puede seguir dividiendo, ¿no? Podemos hacer esto queriéndolo hacer tan pequeño como podamos. Bueno, esta expresión va a tener que sufrir una modificación para considerar justamente ese pequeño valor de la masa. Pues aquí déjenme ir un poco más abajo. Ahí está. Entonces, esta expresión va a cambiar del siguiente modo. Conforme hagamos más fino nuestro rayado, esta suma discreta se convierte en una integral, donde esta x está señalando, está dándonos, nos está contando sobre la posición en el eje x de estos diferenciales de masa, de cada uno de ellos, dividido por la integral de los diferenciales de masa. Esto a su vez se puede expresar de la forma más simple como x de m. Bueno, esto lo de arriba no cambia, no lo podemos simplificar tal cual. Dividido. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nótense. Si estamos, lo que está diciéndonos la expresión de abajo es, tú tienes elementos muy pequeños, diferenciales de masa, así se les conoce, y vas a sumar todas las contribuciones, o en este caso propiamente vas a integrar, ¿no? Recordemos que la integral al final de cuentas es una suma de elementos muy pequeños. Esta suma, ¿qué nos tiene que dar como resultado? Va a ser igual a la masa del objeto que estamos considerando aquí. Este objeto tiene una masa. Entonces, al sumar todos los pequeños elementos diferenciales, por billones que sean, la suma de todos ellos, ¿qué nos tiene que dar como resultado? Pues la masa del sólido rígido, la masa total de este sólido. ¿Ok? Entonces, ese diferencial de masa es simplemente igual a la masa de nuestro sólido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta con relación a la idea que aquí se plantea exponer? No. Ok, bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. De hecho, vamos a ver dos, de cómo calcular esto. Pero para ello, voy a comentar lo siguiente. Ya que estamos en el tema de distribuciones continuas de masa, tenemos nosotros que podemos tener tres casos. Distribución lineal de masa. Vamos a ponerlo así, distribución continua, mejor así, continua de masa. Primer caso, lineal. El segundo va a ser superficial y el tercero va a ser el volumétrico. De hecho, creo que ustedes están más familiarizados con el concepto de una distribución continua volumétrica. A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué entienden o qué recuerdan ustedes que es la densidad de una sustancia?
Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, de un objeto. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren calcular la densidad de algún objeto, de alguna sustancia, pues solamente toman el valor de la masa de ese objeto o de esa sustancia digamos, que están considerando y lo dividen entre el valor de volumen que ocupa, ¿no? Y esa relación, esa división, les da como resultado la densidad. Pensemos, no sé, imaginemos, por decir algo, ¿no? En plata, ¿ok? Entonces, ustedes tomen, por ejemplo, un kilogramo de plata, la dividen entre la masa que ocupa ese kilogramo, perdón, lo dividen entre el volumen que ocupa ese kilogramo y la relación que encuentren, pues decimos, ¿no? Esta cantidad numérica, pues es la densidad de, de la plata. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de considerar un kilogramo, consideran, ¿qué les gusta? Medio kilogramo. Entonces, de ese trozo que podemos tener de plata, por ejemplo, nos quedamos con la mitad. Por lo tanto, el volumen también se va a modificar, ¿no? Y si vuelven a calcular la densidad con ese valor de medio kilogramo, ¿cómo va a ser esa densidad respecto a si tuviesen el kilogramo completo? O sea, piensen en una barra de plata o cualquier otro elemento. ¿Okay? Imaginen, este está representando un kilogramo. Este kilogramo convertido en esta barra tiene un cierto volumen, ¿ok? Largo, ancho y alto. Entonces aquí hay un volumen. La densidad, decimos, es la masa que estoy considerando de mi objeto entre el volumen que está ocupando. Muy bien, y ahí está. ¿Qué pasaría si ahora nos quedamos con la mitad? De manera que en esta sección solamente exista medio kilogramo. Si ahora consideramos medio kilogramo entre, ya no el volumen completo, porque vean, lo hemos cortado, ¿no? Nos lo hemos llevado a la mitad, o sea, esta parte no existe. Entonces, pero aquí hay un nuevo volumen, B1. ¿Cómo son estas dos densidades? Cuando consideramos el kilogramo completo o la porción de medio kilogramo. Pues tiene que ser igual, ¿no? Porque seguimos hablando de plata. Exactamente. Y si en lugar de medio kilogramo consideramos ahora un cuarto, así ahora, Sigue siendo la misma densidad. la misma densidad. Exactamente. O sea que aunque estamos en efecto modificando la cantidad de materia, la masa e incluso hasta el volumen, el cociente entre de estas dos cantidades sigue siendo el mismo. ¿Ok? Porque no estamos cambiando la naturaleza del elemento. Entonces, la densidad es una propiedad, ¿ok?, que es única para cada elemento, independientemente de cuánta masa y el volumen que esté ocupando. ¿Ok? Como vemos aquí. O al menos como intento aquí que ustedes vean esta idea. Entonces, justamente entonces, esto es lo que está sucediendo con las distribuciones continuas de masa. Por ejemplo, ¿qué tendremos como una distribución lineal de masa? Bueno, consideren ustedes, vamos a ponerlo así, déjenme aquí poner aquí, una barra muy delgada. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, no sé, una antena, ¿no? De radio. No es que todavía tengan esos aparatos en casa. O de las televisores, por ejemplo. Entonces son elementos muy delgados y largos. Entonces, vamos a asumir que este elemento tiene un valor de masa. Aquí, esta antena
o este tubo muy delgado, tiene un valor de masa. Y además, pues como vemos aquí, tiene un valor, una cierta longitud, ¿no? Aquí tenemos una cierta longitud. Bueno, para un objeto con estas características, vamos a definir lo que se conoce como la densidad de masa lineal. Perdón, densidad lineal de masa. ¿Y cómo se va a definir? Como la masa entre la longitud que tiene. Esta densidad nos está diciendo cómo se está distribuyendo la masa de este objeto a lo largo de toda su longitud. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí le vamos a poner el nombre. Esta es la letra griega lambda. Y entonces esto nos está diciendo la densidad lineal de masa. ¿Qué unidades va a tener? Pues va a ser kilogramo sobre metro. ¿De acuerdo? Eso es lo que es lo que nos está diciendo esta densidad. Repito una vez más. Nos dice cómo la masa de este objeto, de esta varilla muy larga, se distribuye a lo largo de toda su longitud. Ahora, ¿qué pasará si consideramos un pequeño trocito de masa? Vean, este cuadro amarillo. Este cuadro amarillo tiene como masa un diferencial de masa y tiene una longitud que vamos a decir vale diferencial de X. Si hacemos el cociente de esta diferencial de masa entre el diferencial de X, estamos obteniendo también el mismo valor de densidad lineal. Y la razón es justamente con lo que trataba de plantearles con el ejemplo de la plata. No importa qué tan pequeño sea el trozo que ustedes consideren de este elemento. ¿Okay? Al seguirse tratando del mismo elemento, el valor de la densidad es el mismo. Así ustedes consideren un de plata con su correspondiente volumen o 10 kilogramos de plata con su correspondiente volumen. Si ustedes hacen el cociente de estas dos cantidades, al tratarse del mismo elemento en todos los casos, pues vamos a reportar el mismo valor de densidad. Lo mismo está sucediendo aquí. Entonces, no importa si en este problema, o en este caso, estoy considerando la masa total de la sustancia, o de la varilla en este caso, y su longitud completa, o bien una pequeña sección de esta varilla, y la pequeña longitud, o la longitud infinitesimal que tenga, ese cociente también es igual a la densidad lineal de masa, a lambda. Esta idea va a ser muy importante para lo que sigue. ¿Preguntas hasta aquí? Con este primer caso. No, profe. Ok, bueno. ¿Qué vamos a considerar entonces ahora como una densidad superficial? Pues justamente como el ejemplo que tenemos acá arriba. Es decir, pensemos ahora en un objeto. Déjenme pensar, ejemplo, un objeto así, de forma irregular. Ok, ese objeto va a tener también un valor de masa. Y evidentemente está ocupando una cierta
o tiene una cierta superficie. Por ejemplo, pensemos que esta es la suela de un zapato, totalmente, o sea, aquí lo importante es que sea un elemento que sí tenga una superficie, pero que tenga un volumen que podamos despreciar. Por ejemplo, una hoja de papel. Una hoja de papel tiene una superficie asociada, una superficie que limita, pero pues digamos su grosor es tan pequeño que podemos decir que tiene altura cero, ¿no? Entonces, para este caso, esta superficie, aquí tenemos encerrada una superficie, un área. Entonces, para este tipo de distribución, vamos a tener asociado una distribución superficial de masa. Esta se suele denotar con la letra griega sigma. Y esta se define como la distribución de masa del objeto entre la superficie que está ocupando. Entonces aquí tenemos la densidad superficial de masa. Sus unidades son evidentemente kilogramo sobre metro al cuadrado. Pero una vez más, o recordando el ejemplo pasado, el que tenemos justamente arriba. Esta superficie la podemos cuadricular y considerar una pequeña sección. Esta pequeña sección aquí en amarillo tiene asociado un diferencial de masa, una pequeña porción de todo el total, y está ocupando un diferencial de área, es decir, un área muy muy pequeña. Entonces, para este trozo en amarillo, si hacemos el cociente de la distribución de masa que tiene asociada entre la pequeña área que está delimitando, este cociente es una vez más la densidad superficial de masa. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos es esta situación. Y finalmente, con la que ustedes están más familiarizados, pues con el ejemplo que intenté mencionarles al inicio, es, consideren ahora un objeto, voy a intentar ver, por ejemplo, un jarrón. ¿Ok? O algún otro objeto que ustedes consideren aquí. Déjenme ver aquí. Es más, le voy a poner su asa. ¿Ok? Entonces pensemos en este contenedor. Ese objeto tiene asociado un volumen. Tiene una masa y tiene un volumen. Entonces, la densidad volumétrica de masa o simplemente densidad se define como la masa, cómo está distribuida la masa en ese volumen que contiene. Pero si una vez más tomamos un elemento, cuadriculamos esto y nos quedamos con una pequeña sección, aquí tendremos un cubito. Este cubito tiene o representa un elemento de masa muy muy pequeño y a su vez un diferencial de volumen, un volumen muy pequeño. Por lo tanto, para ese cubito lo que tendremos es que el diferencial de masa entre el elemento diferencial de volumen también es la densidad volumétrica de masa. Aquí lo vamos a poner. Densidad volumétrica de masa.
Tiene por unidades kilogramos sobre metro al cubo, que es justamente el que ustedes ya conocían, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos para ese tipo de distribuciones, lineal, superficial o volumétrico, el centro de masa? Justamente utilizando una integración. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver dos ejemplos de cómo determinar para una distribución continua de masa las coordenadas de su centro de masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno, que ustedes tengan y que, bueno, deben de estar ustedes trabajando justamente la integración. Entonces, varios de los temas que vamos a revisar, muchachos, hacia futuro, necesitan o requieren que ustedes tengan, pues, conocimientos, pues, si no, bastante sólidos en integración, que sería lo ideal, al menos que sí tengan nociones sobre los distintos tipos de métodos de integración. ¿Ok? Entonces, repito, la siguiente clase abordaremos, por ejemplo, el caso de una distribución de una varilla, justamente como la que está aquí mostrada, para ejemplificar cómo es el razonamiento que hay que seguir para determinar estos centros de masa. ¿Ok? No vamos a perder mucho tiempo en ello, porque muchas de las figuras que uno pudiera intentar trabajar, si tiene simetría, si hay simetría en el problema, se ve mucho más sencillo. Si tenemos, por ejemplo, estamos considerando triángulos, rectángulos, ahí por cuestiones de simetría, el centro de masa se ubica en una posición muy, muy concreta. Por ejemplo, pensemos en una superficie, en un círculo. Si uno hace el cálculo, para empezar, es una distribución continua de masa. Es decir, que estrictamente hablando, tendríamos que calcular sus coordenadas de centro de masa a través de una integral. Pero como este tipo de estructura tiene simetría, vamos a terminar concluyendo que su centro de masa se encuentra en su centro geométrico. Entonces eso como pues ya nos evita tener que trabajar, ¿no? Nos evita tener que hacer integrales que van a integrales que definidas en un cierto intervalo, porque todas ellas tienen que ser integrales con sus límites de integración bien definidos, pues vamos a tener que evitar, bueno, podemos evitar trabajar con ellas y se vuelve más simple todo el asunto. ¿Ok? Bien, entonces, de lo que estamos tratando este día es del centro de masa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe. No, nada, todo bien. Ok, bueno. Entonces, si no hay alguna pregunta, comentario adicional, entonces estaremos terminando la sesión en este momento. Pero si les comento, por favor, denle aunque sea una leída. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Qué tan versado está en el tema, pero una leída a los métodos de integración, ¿ok? Para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para poder avanzar, digamos, con mayor rapidez aún. Muy bien, muchachos, pues entonces nos escuchamos la siguiente clase, el día miércoles.